Ya estamos con el director del Instituto Nacional del Cáncer, Álvaro Luongo, y con el presidente de la Fundación Pelufo Higgins, Jorge Bartesagui. Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, Mariano. Buenos días, Bienvenidos. Gracias. En este Día Internacional del Cáncer que se celebró ayer, ¿hay algún dato nuevo a nivel mundial que sorprenda o que haya que prestarle atención? Sí, yo te voy a dar un dato que ayer no había percibido y que la presidenta de ACE, en una mesa que se hizo en el INCA, muy interesante, lo dijo y a mí me impactó realmente. Que la Organización Mundial de la Salud puso una frase para pensar el Día del Cáncer en el mundo entero, que decía algo así: al alcance de todos. O sea que hay una realidad mundial, que el tratamiento del cáncer en el mundo no llega a todos los que debería llegar. Y es dramático eso. O sea que para mí eso es lo impactante. ¿Y saben lo que el orgullo de ser uruguayos? Que en este país llega a todos. O sea que yo diría que esa es la frase más importante que hay en cuanto a dónde estamos parados hoy en el Uruguay con respecto al mundo. Es lo mejor para evaluarnos en la globalidad. En la globalidad. Y por eso nosotros cambiamos las frases y pusimos otras dos frases para pensar, que eran la investigación cura el cáncer y nosotros podemos. Que es otra forma de visualizar el problema y de ver los problemas que tenemos en la interna y que tenemos que arreglar. Entonces yo diría que eso para mí es impactante, porque de alguna forma nos dice que las cosas no se están haciendo tan mal a nivel Uruguay, que claro que se tienen que hacer mucho mejor, se deben hacer y que tenemos mucho camino para andar, muchísimo. Pero hay que verse en el contexto mundial de la dificultad que tiene el mundo con respecto al cáncer. Y el otro impacto enorme que tiene es que a veces uno mira las cifras de cáncer y dice, bueno, esto es espantoso, va a ser peor. ¿Va a ser peor? Va a ser peor, porque América Latina tiene una perspectiva de que casi aumente un 70% la incidencia de cáncer en toda América. ¿Y por qué? Porque están cambiando otros paradigmas, que son la longevidad, que es uno de los factores que hace que aparezca el cáncer como un problema público, de salud pública. Claro. Ahora, usted estaba teniendo una lectura positiva para Uruguay a nivel internacional, pero el año pasado hubo cifras preocupantes, ¿no? Porque se conoció ese reporte mundial del cáncer de la OMS y Uruguay está mal parado y con las peores estadísticas en cuanto a mortalidad. Pero yo quiero eso corregirlo. Yo creo que ayer también fue interesante en la mesa, Jorge lo sabe, que se hizo un replanteo y se mostró la realidad que no es así. ¿Pero que esas cifras estaban mal o se leyeron mal? Se leen mal. Entonces, primero voy a decir, otro factor que para mí el orgullo de ser uruguayo. El Uruguay es el único país de América Latina, inclusive parte del Caribe, ¿verdad? En algunos países del Caribe, muy pocos, que tiene una estadística confiable de cáncer. Claro. A ver, ¿qué es eso? Claro, el Uruguay tiene una estadística, forma parte del gran club privado del Global Cancer, que es la estadística mundial que participan alrededor de 25 países en el mundo, nada más. Los otros toman estadísticas con respecto a ciudades. Por ejemplo, Brasil toma una muestra en la cual estudia San Pablo, Porto Alegre, Recife, y de ahí saca conclusiones para todo Brasil. La Argentina hace lo propio. Chile hace lo mismo. Nadie tiene un registro nacional de cáncer en el cual tenga cifras que sean confiables. Por lo tanto, todas las otras cifras son apreciaciones. Uruguay tiene cifras reales, confiables y reproducibles todos los años. Entonces el Uruguay sí sabe qué incidencia tiene, qué mortalidad tiene, cuánto se controlan, y esas cifras bien estudiadas tienen unas cifras que son interesantísimas. Primero, ¿está descendiendo la mortalidad? ¿Está descendiendo? Está descendiendo. Ayer se mostró claramente. Entonces, la cifra de incidencia es la real. ¿Y en prevalencia? Y en prevalencia está aumentando. Pero es lógico, cuando digo que América Latina va a aumentar un 70%, nosotros tenemos una distribución hectárea, que es una distribución no normal de una población. Somos un cuadrado. Tenemos la misma gente de edad adulta que los que nacen, o menos, casi una pirámide invertida. Entonces, conclusión, nuestra gran patología va a ser dos: la cardiovascular, que es
brutal y la mortalidad por cáncer. Bien, yo les voy a leer unos números que tengo y me dicen ustedes si son correctos y si se puede decir que estamos bien o estamos mal o más o menos. De acuerdo a ese estudio del año pasado, 242 uruguayos por cada 100.000 son diagnosticados con cáncer por año, ¿tá? 242 por año cada 100.000. Y de esos 242, 116 mueren. A ver, perdón, no se puede sacar la conclusión de eso, pero sí es importante que te des cuenta que en grandes cifras el 50% de los pacientes que diagnostican cáncer no se mueren de cáncer. ¿Vos me dejás intervenir una cosa? Sí, claro. Sí, claro. Mira, yo obviamente lo único que te puedo decir, primero, recordando que no soy médico, pero sí informado sobre el tema, la situación a nivel pediátrico desde cuando la Fundación manejaba el servicio médico. Nosotros teníamos, esto avala una cosa que decía Álvaro recién, nosotros hicimos durante 12 años teniendo un médico especialista, doctor Álvaro Ronco, que es además epidemiólogo y experto en todo este tema, las estadísticas totales del cáncer pediátrico en el Uruguay, que era muy fácil, porque el 60% los atiende el Pereira Rosell, o sea que los teníamos en la mano, y el otro 40% se distribuye entre el sector privado, semiprivado, las mutualistas y demás, habitualmente tratada por los mismos médicos que teníamos nosotros. Así que había 2 funcionarios dedicados exclusivamente a ir a esas mutualistas, relevar los casos y demás. Teníamos el caso perfecto. ¿Qué se deducía de ahí? 2 cosas. Lo primero, un día me traen un informe mundial en cuanto, o fino regional por lo menos, internacional, llamémosle, de los enfermos, de nuestros enfermos que morían de cáncer. Y entonces yo pido la partida de función de todos los chicos nuestros que habían muerto en el último año, donde de cáncer había 2 o 3 que habían muerto. El resto decía paro cardiorrespiratorio. Sí, todos se mueren de un paro cardiorrespiratorio. La última parte es que no funciona más el corazón y demás. O decía alguna otra causa bueno, de muerte. pero capaz que provocado por el cáncer que tenían, porque estaban en una situación terminal. Pero no sé. muchas veces te creían, por ejemplo, puede ser en alguna parte, pero otros, por ejemplo, que traían causas infecciosas que poco tenían que ver con el cáncer, no tenían nada que ver. O sea, el médico certificante, dicho de otra forma, quienes pretenden armar una estadística en función de las partidas de defunción, es un error tremendo. Nosotros teníamos claramente cuál era la incidencia la sobrevida en el cáncer. Y estábamos arriba, en aquel momento, del 70 y pico % de sobrevida. 70 y pico %. De la misma forma que estaban diagnosticados la cantidad de casos que había en el país. En este país ni subieron ni bajaron durante 12 años. Hay 100 nuevos casos de cáncer pediátrico en Uruguay, nada más. O sea que ustedes relativizan eso de que Uruguay esté entre los países con peores indicadores a nivel mundial en prevalencia y mortalidad. No, yo no lo relativizo. Yo cuando lo comparo y lo pongo en cifras reales, comparados a las poblaciones normales, el Uruguay empieza a perder ese privilegio de ser primero. Pero además, el privilegio de ser primero es un privilegio de los países desarrollados, porque no se mueren de otro tipo de cosas. Cuando tú tenés que la gente se muere de inanición, se muere en los nacimientos, se muere por enfermedades infecciosas, se muere por la malaria, se mueren por el tifus, se mueren por la tuberculosis. Acá la gente no se muere de eso. Entonces, la gente va a morir porque se muere de viejo y la enfermedad del cáncer es una enfermedad degenerativa y crónica que va a aparecer en la vejez. Y te acaba de decir que en los niños son 100 casos nuevos por año de toda la vida. Y sigue 100 casos. Claro, el Uruguay tiene 15.000 casos al año nuevos aproximadamente. Es un promedio, digo. Hay momentos que tiene 14 y momentos que tiene 16. Y eso va a seguir creciendo. Claro, mientras la población siga aumentando esa edad, vamos a aumentarlo. Y es lo que le está pasando a América Latina. El cáncer va a ser una prioridad mundial. No en América, en el mundo. ¿Por qué? Porque hay un envejecimiento de la población. Si la población viviera 40 años, lo más probable es que las causas de mortalidad no fueran el cáncer. ¿Me entendés el concepto? Sí. ¿Y cuáles son los tipos de cáncer que hoy tienen mayor incidencia en el país? Es increíble, pero acá siempre hay algunos cánceres que tienen mala fama, pero por ejemplo yo digo, el cáncer de mama es de mayor incidencia en las mujeres
Y eso habla de un país desarrollado. Los países no desarrollados o del tercer mundo tienen el cáncer de cuello de útero como una de los cánceres, y esos cánceres son menos controlables del cáncer de mama. El cáncer de colon, ¿verdad? El cáncer de pulmón. Y el cáncer de pulmón, si sumamos hombres y mujeres, es el que hay más. ¿Ah, sí? Claro, pero ¿qué es lo que sucede? Los hombres hemos aprendido la lesión, las mujeres están por aprenderla. Ha bajado la incidencia del cáncer de pulmón. Bueno, eso también por la lucha. Exactamente, esas son las campañas de prevención, que no les ha llegado lamentablemente a las mujeres, que las mujeres están fumando igual que los hombres y está subiendo la incidencia de cáncer de pulmón. Tanto que la mortalidad por cáncer de pulmón está superando la mortalidad de otras enfermedades que eran propias de las mujeres. Claro. Bien. Y a ver, en cuanto a los factores de riesgo, ¿no? En este caso, bueno, fumar es uno, claramente, ¿no? Estábamos hablando para el cáncer de pulmón, pero ¿qué otros se pueden nombrar para que la gente diga, bueno, ojo con esto? Yo diría que podemos nombrar muchos, pero también hay que alejar esos malos conceptos de que hay una alimentación que es extremadamente sana y otra alimentación que es extremadamente mala. Yo creo que la alimentación es una cosa que tiene que ser muy variada y muy... Pero te voy a decir algunos claros. Cuando uno habla de los hábitos de fumar, también tiene que hablar del aire que respiramos, ¿verdad? Sí. Porque si tú sos un fumador pasivo, te dice que es malo, pero si tú vivís en un ambiente donde los autos queman el aceite como si fuera... y nadie controla el aire que estamos respirando, y eso tiene una cantidad de elementos tóxicos, esos son elementos que van a producir cáncer. Hábitos, hay una mezcla que es nociva para la parte de otorrino y la parte de esofágica, que es la mezcla del mate extremadamente caliente, el alcohol y el cigarrillo. El mate no produce problemas. Pero si es extremadamente caliente, el agua caliente sí produce problemas. Si lo sumás al alcohol, otro depresor, ¿verdad? Sumado, y le sumás el cigarrillo, tenés los tres elementos. Entonces no te digo... ¿Pero que estimulan la aparición de células cancerígenas? No, estimulan lesiones. Y las lesiones, que son precancerosas o son lesiones, se empiezan a reparar. Eso es lo que pasa en la piel, el sol. ¿Por qué el sol? Porque tú no tenés problema cuando te tomas el sol un día y venís quemadito de las vacaciones. Sí. El otro año haces lo mismo, y el otro año haces lo mismo. ¿Y la piel qué hace? Tiene pequeñas lesiones que repara, lesiones que repara. Y en un momento se equivoca en la reparación, y ahí produce el cáncer. Bueno, es más, yo ayer leí en un informe bien interesante que salió en El Observador, que tomar sol 15 minutos por día es bueno. Y que si no tomas sol, los niños tienen que tomar sol. Es necesario para prevenir. Exacto, para metabolizar la vitamina D es imprescindible. Si no puedes tener a los niños que no tomen sol. Claro. Lo que pasa es que todas las cosas con cierta medida, por eso digo las alimentaciones, para mí no hay buenas ni malas. Hay una mezcla de cosas. ¿Debe haber algunos alimentos que puedan ser más cancerígenos? Sí. Puede ser que haya algunos alimentos que tengan una peor prensa. Bueno, pero ahí va, pero eso es de la peor prensa. Hay que tener ojo con ellos porque en este mismo informe que salió en El Observador, con una infografía aparte muy demostrativa, aparecían los alimentos que hay que evitar. Y uno lee esto y la verdad, a uno le da miedo y dice, voy a empezar a cortar con los embutidos, no comes más. Con el pop de microondas. Alimentos que hay que evitar, decía, pop de microondas. ¿Está de acuerdo con esto? Yo creo que el Uruguay no es un comedor de pop. Los Estados Unidos deberían morirse todos de cáncer porque uno entra con los grandes tarros del pop. Yo creo que la obesidad sí es un gran problema. Porque la obesidad, que está ligada al sedentarismo y que está ligada a todo esto, provoca otro tipo de lesiones. Pero en este caso decía que es por los químicos utilizados para fabricar las bolsas. Bueno, justamente. Y ahí viene el gran problema de los químicos. Los químicos están en todo. ¿En todo? Perdón. ¿Pero y por qué se pone énfasis en el pop acá? Y porque habrán hecho alguna estadística en algún lugar en que probaron que los que comen pop tienen un poco más de cáncer que los que no comen pop. Y entonces lo ligan. Pero, y puede ser verdad. El problema es que hay todo lo que tenga químicos que alteren de alguna forma lo que es una alimentación normal, van a dar problemas. La conservación de los alimentos. ¿Cuántos conservadores se utilizan en todos los alimentos?
Sí, sí. Y bueno, ¿y los medimos a conservadores? Pero usted también, por ejemplo, recomendaría evitar el abuso de los embutidos. Yo creo, las papas fritas, dice. Sí, pero por otros motivos. También son malos para la hipertensión, también son malos para el corazón. Sí. Todas las grasas trans son malísimas. Sin embargo, se consumen. Sí. Y disculpame, Jorge, te voy a decir una palabra más. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Y para mí hay cosas mucho más peligrosas que hay que controlar. Más que estos alimentos, dice. Claro, por ejemplo. Disculpe un segundo porque ya termino con la lista que es cortita. Sí. Algunas cosas son clásicas, pero dice alimentos que hay que evitar: pop de microondas, embutidos, papas fritas, azúcar refinada, refrescos y alcohol. Claro, está bien, pero yo creo que el alcohol te dije de qué forma. Sí, ¿verdad? Si tú asociás 3 elementos juntos, como es el cigarrillo, el alcohol, entonces vas a producir. Ahora, lo del azúcar refinado yo no tenía ni idea. Sí, yo no creo tanto en estas estadísticas. Yo en esas estadísticas puntuales de los alimentos creo poco, ¿verdad? Yo siempre digo, me doy la capacidad libertaria de decir creo poco en esto, que me convenzan, ¿verdad? Bien. Hay gente que no cree que la mamografía es buena y hay que convencerlos, ¿verdad? Y que el Papa Nicolau es bueno, y hay que convencerlos, y lo dicen. Pero eso es básico. Bueno, es básico, pero dicen que no lo creen. O sea, yo tengo el derecho a no creer en estas estadísticas. Digo, es un derecho de la democracia. Pero hay una realidad. A veces cuando importamos alimentos, y me refiero, por ejemplo, a alimentos para bebés, para niños, hay que leer la letra chica que tiene y quién los analiza. Algunos de esos tienen hasta productos radiactivos, tienen cesio. Está en la letra chiquita y no los controlamos. Y eso sí debe ser mucho más peligroso. ¿Pero para otra cosa o para el cáncer? También para todo. Porque si tengo elementos químicos, que es el problema, que son los químicos, que vienen los conservadores de alimentos que no controlamos, vamos a tener un lío bárbaro. ¿Dónde está la estadística de eso? ¿Quién nos estudió? ¿Quién nos estudia? Yo estoy haciendo un desafío a quienes son los responsables que van a tener que estudiar. Bueno, y en este mismo estudio hablaba de alimentos que sí hay que consumir. ¿En esto creo o tampoco? Yo creo que hay que consumirlos porque es lo que tienen que consumir los seres humanos, que son los vegetales, frutas, frutos rojos, tomates, crucíferos, té verde, ahí vengo atrás porque té verde no, vegetales de hojas verdes, uvas, dice que son buenas. Y básicamente. Y bueno, la uva en el fondo... Pero todo para prevenir la aparición de células cancerígenas. Pero yo creo que la prevención de las células cancerígenas no es por alimentos. La prevención de las células cancerígenas en el fondo tiene que ver con algo mucho más complejo que es la genómica de cada uno. Yo creo que nosotros nacemos con una predisposición y cada vez se prueba más eso. Y por eso hay que estudiar la genómica de los pacientes y la genómica de nuestro país, que es una genómica muy compleja. Nosotros no podemos exportar lo que le pasa a los países que son casi puros genómicamente. ¿Me entendés lo que digo? Sí, Somos un país de inmigrantes, estamos todos mezclados. Si tu padre y tu madre y tu abuela y tu abuelo no tienen nada que ver genéticamente con... Estamos todos mezclados. Por eso es lo importante, lo que estamos haciendo con la fundación, que es apoyar el banco de vida, el banco de tejidos y el banco de tumores, el biobanco. Ahí va, les iba a preguntar sobre eso. ¿En qué se avanzó? Yo diría que lo importante de todo esto es lo que se está haciendo para todo esto. Más allá de la información que nos da el doctor Luongo, por suerte no pusieron el dulce de leche, porque yo no se puede comer, ¿no? Y por suerte no pusieron la carne. Sí, por ahora. 2 por 3 la ponen, porque hay que ponerla. No, pero los productos lácteos. Ahora yo no puedes tomar ni leche. No, eso nunca. No se puede. Igual tomar leche de adulto ya no es bueno. Yo creo que no, porque viste, no tenemos ya las enzimas para metabolizarla no tenemos. Claro, yo siempre digo, ¿viste una ballena tomando leche? No, somos el único, claro. El único mamífero que toma leche toda la vida. Claro, bueno, pero son riquísimos, está buenísimo, los quesos son bárbaros. Bueno, volviendo al tema, te decía Mariano que lo importante es lo que se está haciendo para enfrentar todo esto. Y acá, de alguna manera, con el doctor Luongo, en realidad las dos instituciones, Fundación Pelufo Higgins y el Instituto Nacional del Cáncer, han establecido algo que yo llamo asociación estratégica para coactuar en relación a determinadas cosas que son muy útiles. Específicamente hoy tenemos 2 acciones. Esta, la primera, hecha por el INCA, que se llama Banco Nacional de Tumores. Y tiene un sobrenombre que me gusta más, que se llama Banco de Vida, que tiene digamos, un subtractum para proyectarse en el futuro, para la defensa y para la lucha contra todo esto brutal. Porque si no se conoce, según me han informado, cuidado que no soy médico, pero ya al final algo aprendés, si no se conoce el genoma humano, es poco lo que se puede avanzar
a nivel para combatir el cáncer. Así que es imprescindible. Y acá en este país, parece ser, doctor Longo me corrige, que no se sabe nada de ese factor, porque no se había hecho esto mismo. Hoy se está iniciando este proceso del Biobanco Nacional de Tumores, que permitirá en el futuro, con experimentos que se hace sobre todo eso, con investigación que se hace sobre todo eso, tener otras opciones. Esa es una cosa. Y la otra cosa que nos une es la telemedicina, puesta al servicio también del INCA, donde hemos instalado los equipos que tienen un valor, en fin, no es momento de profundizar sobre esto, pero tanto a nivel docente, cosa que es muy importante desde el punto de vista médico, como asistencial, la necesidad de consultar todo, es un elemento igualador para todos los uruguayos que tienen hoy chances que no se tenían antes. Sí. ¿Qué es la telemedicina? Es muy sencillo. Es solamente aplicar a la medicina lo que son las nuevas tecnologías en materia de información y comunicación, las famosas TICs, que eso después se materializa en aparatos que te permiten interactuar de aquí en el fin del mundo, y bueno, con el valor agregado. Eso es lo que nos une, y nos une esto que la creencia en este loguito que está acá, que es del INCA, no es nuestro, me lo dieron ayer, que dice nosotros podemos. Y ahí hay una convicción fuerte, institucional y personal, de que nosotros podemos actuar en eso. Y bueno, estamos haciéndolo. Te voy a hablar un poco del biobanco. Ahí va, yo quería hacer... Sí, explícalo vos, porque si hablo yo ¿Para de qué eso... sirve el biobanco de tumores? Yo te quiero explicar que ya en el Uruguay existen algunos bancos. Sí. Esto no es que el INCA esté inventando la pólvora. El Hospital Militar hace años que tiene un banco de tumores, que les costó mucho desarrollarlo y ponerlo a funcionar y mantenerlo. Y eso es lo más complejo de los biobancos, es mantenerlos. El biobanco permite lo siguiente: guardar las muestras tumorales, pero no guardadas como un bloque de parafina en el cual tú podés estudiar de nuevo la histología del tumor, sino guardarlo vivo. Tenés que guardarlo y refrigerarlo a muy bajísimas temperaturas, de menos 70 grados, ¿verdad? Abajo, para que tú puedas hacer todos los procedimientos biológicos necesarios como si tuvieras la pieza de nuevo sacada en ese instante. Pero no alcanza con guardar la pieza. Tenés que guardar la pieza y el tejido sano. Pero además tenés que guardar la historia clínica de ese paciente. Y tenés que guardar la respuesta que tuvo a los tratamientos, a las drogas con que fue tratado y el seguimiento que tuvo. Entonces tú vas a poder tener la genética del tumor y la respuesta a los tratamientos que se le hicieron. Y vas a poder comparar la genética con los tratamientos realizados en otros países. Y por qué algunos tumores que pensabas que debían responder, no respondieron a tratamientos, que tú tenés que tener guardados y muy bien sistematizados. O sea, te va a poder seguir tu genómica, que es una genómica diferente a la de Estados Unidos, que tiene protocolos de tratamiento que están implementando que deberían ser totalmente diferentes a los protocolos que nosotros tenemos. Entonces nos va a poder realmente sentarnos en la realidad. Pero la otra gran pata es lo que están haciendo otros centros de investigación, como es el Instituto Pasteur, que es estudiar la genómica, que el futuro va a ser la genómica de cada niño que nazca en este país, y que se va a saber su genómica, y vamos a poder predecir las enfermedades que puede tener. Y vamos a poder actuar en su momento más oportuno. ¿Cuándo va a funcionar a pleno el banco? En abril estamos... el banco podría empezar a funcionar hoy, pero ¿qué sucede? En abril largamos la gran campaña de socios que van a apoyar al banco para garantizar 5 años de operación hasta que el Estado tome la operación como es en todas partes del mundo, ¿verdad? No es una operación extremadamente costosa, pero es el mantenimiento de ese banco. El banco se va a largar en abril, vamos a hacer una gran campaña para apoyar esa gestión, que no es muy alta, no llega casi a los $200.000 anuales, o sea que no es tan caro mantener el banco operativo. Jorge, quiero aprovechar su presencia acá para preguntarle ¿qué tanto afectó a la Fundación Pelufo Higgins en lo económico y en el funcionamiento la fractura que hubo con los médicos que se fueron a otra, que abrieron la Pérez Escremini? Bueno, ha afectado, obviamente, ¿no? Porque se ha hecho daño lamentable. Yo siempre dije una cosa, Mariano, que alguna vez me lo has escuchado decir. El Uruguay que yo conocía tenía 2 íconos sagrados: la camiseta celeste y la Fundación Pelufo Higgins. Respaldado naturalmente en un funcionamiento de que tú has participado y conoces perfectamente bien, con realizaciones clarísimas,
a la vista, y además manejado dentro de una cristalinidad muy especial. Eso había en fin, logrado la creencia de todos los uruguayos. Tú ibas a cualquier lugar de Montevideo, y aún hoy puede serlo. Cualquier lugar. Y si usted conoce la Fundación Pelufo Higgins, todos te van a decir que sí, aún el que no la conozca. Porque es parte de la identidad nacional. Estas situaciones lamentables, a las que no me voy a referir, por supuesto, lo único que han hecho es poner en dudas a la gente que no tiene información. Y entonces la Fundación debe continuar, es lo que ha hecho, continuar en el mismo plano en que venía funcionando, sin publicidad, sin otra cosa, haciendo lo que debemos hacer. Porque la Fundación Pelufo Higgins no es otra cosa que la solidaridad organizada. No tiene otros valores. Se trata de gente de buena fe, con capacidad de dar mucho, organizada. Por eso la logística que logró... es una pena que no se concentre todo en una fundación, ¿no? No, pero es que no tienen, ¿por qué? No creo que, es decir, no se trata de sumar fundaciones y nada de eso. Son hechos, logros, formas de actuar, formas de ser. La Fundación Pelufo Higgins logró algo que es inédito, y también esto alguna vez lo he dicho, que no tiene, en fin, en mis años no he visto otro caso igual, de igualdad, palabra a la que todos aspiramos, pero que flota por ahí y nunca se llega. ¿Cuál es la igualdad? Todos los niños de este país, todos, con independencia de su situación socioeconómica, cultural, y lo que es peor, como a veces digo, la de erradicación, lograron la misma chance de curarlo. ¿Cómo? Bueno, nosotros no podemos curar más que lo que el estado de la ciencia actual permita, pero sí le dimos a todos la posibilidad de acceder a este tratamiento. Tú vivías en Tranqueras, perdido en el medio del mundo, y si alguien sospechaba una situación que podía terminar cáncer, a partir de ese momento se creaba todo un procedimiento que estaba estructurado con un voluntariado muy sólido y muy organizado, que le resolvía el tipo todos los problemas. Que no son solamente venir a Montevideo, darle comer, hacerle tener la campana, resolverle todos los problemas materiales, sino muchos más. Porque habitualmente estos chicos no suelen ser hijos únicos, suelen ser parte de hogares de múltiples componentes, a veces monoparentales, que no tienen la posibilidad de venir a Montevideo y demás. Habría que armar todo eso. Eso se hizo y se logró. O sea que el hijo del individuo más encumbrado de este país, en este país, no tenía más chances que el hijo del menos encumbrado. Dicho al revés, que es mejor, el del menos encumbrado tenía las chances del más poderoso. Bueno, eso lo logró la Fundación Pelufo Higgins. ¿Qué es la Fundación Pelufo Higgins? La gente. No vayan a creer que no soy yo. Es la gente. Nosotros lo que hemos puesto es la capacidad de organización de alguna cosa y fe. Y fe en que... Es la misma fe que tengo acá, donde te digo, nosotros podemos. Sí, podemos. ¿Cómo no vamos a poder? Para terminar, tengo una pregunta, ha sido medio entreverado de ir y venir porque hay temas distintos para charlar, pero le quería hacer una pregunta, doctor Luongo, y es sobre algunos síntomas que aparecen demasiado tarde en algunos tipos de cáncer. ¿Por qué pasa que en algunos tipos de cáncer el síntoma aparece tardísimo? Sí, yo creo que hay una cantidad de órganos que son órganos ocultos, ¿verdad? Muy ocultos a la sintomatología. Es mucho más fácil ver un cáncer de piel, porque uno lo tiene en la piel, ¿verdad? Es más fácil controlar un cáncer de mama, porque la gente está acostumbrada a hacerse una mamografía. A las mujeres el autoexamen, ¿verdad? El cáncer de cuello de útero es un cáncer que la mujer está acostumbrada, que tiene que hacerse un Papa Nicolau, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a las etapas más primarias. El cáncer de recto y el cáncer de colon, los FKTs, hay que introducirlos más porque es uno de los cánceres más comunes, el de colon y recto, ¿verdad? Pero hay algunos cánceres, como los cánceres de páncreas, los cánceres de ovario, que son muy silenciosos. Y cuando dan la sintomatología es porque ya han avanzado muchísimo y hace muy difícil ese control, ¿verdad? Entonces, y tampoco nadie puede poner a los pacientes en general a chequeos permanentes en la pesquisa. Por eso es importante la genómica. A ver. Y el ejemplo, yo siempre lo digo, de esto de genómica lo dio Angelina Jolie. Cuando Angelina Jolie largó al mundo aquello de que me saco las dos mamas. Porque se enteró que su genética Exactamente, porque ella era de una familia que hoy
En Uruguay se está estudiando, cuidado que se está estudiando gratuitamente en el hospital de clínica, en un convenio con el Pater, se está estudiando toda esa genómica, se está estudiando, y hay familias que se estudian por problemas rectales y por tumores de colon, y que tienen familias atrás que se están estudiando. O sea, ya el Uruguay lo está haciendo. Bien. Entonces, ahí es donde tú podés actuar sobre esas lesiones que podrían ser silenciosas y avanzar muchísimo, cuando tú tenés un estudio genético. Eso se puede hacer. ¿Pero se puede hacer gratis entonces acá eso? Ya se está haciendo en el hospital universitario. Bien. Y se está haciendo junto Acá al se hace Instituto todo Pasteur. gratis, casi todo gratis. Cuando aparece, por ejemplo, un cáncer de mama u otro de los más comunes, ¿qué porcentaje hay de genética y qué porcentaje de lotería? ¿Te tocó? Yo creo que cuando más avanzamos, más hay de genética y menos de lotería. ¿Ah, sí? Claro, lo que pasa es que vamos avanzando muy lentamente. Por eso el desafío de la genética y de la genómica es el gran desafío que tenemos. Pero en la mayoría de los casos no es porque te tocó y chau. Yo creo que sí, pero en ese que te tocó, yo creo que hay que ver si no está cargado el dado. ¿Y cómo estaría cargado el Y dado? el dado está cargado genéticamente. Por más que vos de repente mires para atrás y ni tus padres ni tus abuelos tuvieron cáncer. Pero las mezclas genéticas son otra cosa. Claro. Tú que sabes de tu abuelo que viene de otro que no tenés la idea. Por eso O capaz que puede arrancar a partir de tu generación también. También podría ser, también podría ser. Pero yo creo que cada vez más las teorías de cáncer están ligadas a que venimos con un padrón genético que nos condiciona. Hay fumadores que fumaron toda la vida y nunca van a tener un cáncer de pulmón. ¿No? ¿Por qué? Porque no tienen la genética Los que lo ayuda la condiciona. genética. Los ayuda la genética. Y hay otros que van a fumar 4 puchos y van a sonar, porque apareció el elemento desencadenante, provocador, que desencadena. Es como el virus en el cuello de útero, que desencadena. Igual es fundamental tener buenos hábitos para evitar que se desencadene lo que tú tenés latente. Claro, Pero lo podés tener latente toda la vida y nunca expresarse. En cambio, si tú le das el elemento, se puede expresar. Y ya hablamos de alimentación. Después los buenos hábitos son los clásicos, ¿no? Caminata lo más posible. Los buenos hábitos son los buenos hábitos, es la vida normal. Yo digo, vamos a no prohibirnos de las cosas que son las habituales y normales. Yo creo que el alcohol puede ser malo, pero en pequeñas cantidades también es bueno, ¿verdad? Bien. O sea, si acá defendemos nuestros vinos uruguayos buenísimos y decimos que el vino también es vida, y bueno, Claro. hay que defenderlo. No fumar es clave, caminar es bueno, evitar lámparas UV también. Pero eso es malo porque eso es una radiación. Claro que es malo. Eso sí, no cabe duda que es malo. ¿Verdad? La radiación es buenísima y cura el cáncer. La radiación es buenísima para conservar alimentos porque no le agrega ningún elemento químico, pero es mala para ti si te irradias en pequeñas dosis permanentemente. Claro. Pero para unas cosas es muy buena la radiación y para otras es muy mala. Para esas sí, los UV son malísimos. Les agradezco, que hayan venido, sé que se tienen que ir. Muy amables. Gracias, Mariano. Mariano, muchas gracias. Que pasen bien. Pasen bien. A mí el orgullo es ser uruguayo. El Uruguay es el único país de América Latina, inclusive parte del Caribe, ¿verdad? En algunos países del Caribe, muy pocos, que tiene una estadística confiable de cáncer. Claro. A ver, ¿qué es eso? Claro, el Uruguay tiene una estadística, forma parte del gran club privado del Global Cancer, que es la estadística mundial que participan alrededor de 25 países en el mundo nada más. Los otros toman estadísticas con respecto a ciudades. Por ejemplo, Brasil toma una muestra en la cual estudia San Pablo, Porto Alegre, Recife, y de ahí saca conclusiones para todo Brasil. La Argentina hace lo propio. Chile hace lo mismo. Nadie tiene un registro nacional de cáncer en el cual tenga cifras que sean confiables. Por lo tanto, todas las otras cifras son apreciaciones. Uruguay tiene cifras reales, confiables y reproducibles todos los años. Entonces el Uruguay sí sabe qué incidencia tiene, qué mortalidad tiene, cuánto se controlan, y esas cifras bien estudiadas tienen el otro impacto enorme que tiene, es que a veces uno mira las cifras de cáncer y dice, bueno, esto es espantoso, va a ser peor. ¿Va a ser peor? Va a ser peor, porque América Latina tiene una perspectiva de que casi aumente un 70% la incidencia de cáncer en toda América. ¿Y por qué? Porque están cambiando otros paradigmas, que son la longevidad, que es uno de los factores que hace que aparezca el cáncer como un problema público, de salud pública. Claro. Ahora, usted estaba teniendo una lectura positiva para Uruguay a nivel internacional,
Pero el año pasado hubo cifras preocupantes, ¿no? Porque se conoció ese reporte mundial del cáncer de la OMS y Uruguay está mal parado y con las peores estadísticas en cuanto a mortalidad. Pero yo quiero eso corregirlo. Yo creo que ayer también fue interesante en la mesa, Jorge lo sabe, que se hizo un replanteo y se mostró la realidad que no es así. ¿Pero que esas cifras estaban mal o se leyeron mal? Se leen mal. Entonces, primero voy a decir, otro factor que para... Ya estamos con el director del Instituto Nacional del Cáncer, Álvaro Luongo, y con el presidente de la Fundación Pelufo Higgins, Jorge Bartesagui. Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, Mariano. Buenos días, Bienvenidos. Gracias. En este Día Internacional del Cáncer que se celebró ayer, ¿hay algún dato nuevo a nivel mundial que sorprenda o que haya que prestarle atención? Sí, yo te voy a dar un dato que ayer no había percibido y que la presidenta de ACE, en una mesa que se hizo en el INCA, muy interesante, lo dijo y a mí me impactó realmente. Que la Organización Mundial de la Salud puso una frase para pensar el Día del Cáncer en el mundo entero, que decía algo así: al alcance de todos. O sea que hay una realidad mundial, que el tratamiento del cáncer en el mundo no llega a todos los que debería llegar. Y es dramático eso. O sea que para mí eso es lo impactante. ¿Y saben lo que el orgullo de ser uruguayos? Que en este país llega a todos. O sea que yo diría que esa es la frase más importante que hay en cuanto a dónde estamos parados hoy en el Uruguay con respecto al mundo. Es lo mejor para evaluarnos en la globalidad. En la globalidad. Y por eso nosotros cambiamos las frases y pusimos otras dos frases para pensar, que eran la investigación cura el cáncer y nosotros podemos. Que es otra forma de visualizar el problema y de ver los problemas que tenemos en la interna y que tenemos que arreglar. Entonces yo diría que eso para mí es impactante, porque de alguna forma nos dice que las cosas no se están haciendo tan mal a nivel Uruguay, que claro que se tienen que hacer mucho mejor, se deben hacer y que tenemos mucho camino para andar, muchísimo. Pero hay que verse en el contexto mundial de la dificultad que tiene el mundo con respecto al cáncer. Y tienen unas cifras que son interesantísimas. Primero, ¿está descendiendo la mortalidad? ¿Está descendiendo? Está descendiendo. Ayer se mostró claramente. Entonces, la cifra de incidencia es la real. ¿Y en prevalencia? Y en prevalencia está aumentando. Pero es lógico, cuando digo que América Latina va a aumentar un 70%, nosotros tenemos una distribución hectárea, que es una distribución no normal de una población. Somos un cuadrado. Tenemos la misma gente de edad adulta que los que nacen, o menos, casi una pirámide invertida. Entonces, conclusión, nuestra gran patología va a ser dos: la cardiovascular, que es brutal, y la mortalidad por cáncer. Bien, yo les voy a leer unos números que tengo y me dicen ustedes si son correctos y si se puede decir que estamos bien o estamos mal o más o menos. De acuerdo a ese estudio del año pasado, 242 uruguayos por cada 100.000 son diagnosticados con cáncer por año, ¿tá? 242 por año cada 100.000. Y de esos 242, 116 mueren. A ver, cuando